¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí, señor. Hablo 7 idiomas. Un multimillonario entró a un restaurante solo para sentirse superior. Pidió en alemán, convencido de que nadie lo entendería. Rió por dentro, esperando confusión y vergüenza en la camarera, pero ella escuchó cada palabra, cada burla, cada desprecio. Lo que él no sabía era que ella hablaba 7 idiomas y estaba a punto de cambiar su destino. El restaurante vibraba de ruido, platos chocando, voces mezcladas y prisas. La noche avanzaba lenta, el olor a comida llenaba el aire. Irene se movía entre mesas, uniforme sencillo y rostro cansado. Había aprendido a no destacar. Pasar desapercibida era sobrevivir. Entonces la puerta se abrió con fuerza, 2 hombres entraron riendo. Uno de ellos imponía presencia, con traje caro y mirada soberbia. Era Bruno Keller, quien escaneó el lugar como quien evalúa algo inferior. Eligió la mesa central. Quería ser visto, escuchado y admirado. Irene se acercó con la libreta, preparada para un pedido común. Sin mirarla, Bruno habló en alemán, alto, lento y burlón. El alemán siguió fluyendo desde la mesa, carcajadas suaves y miradas cómplices. Bruno hablaba despacio, saboreando cada palabra como una humillación. Seguro no entiende nada, dijo en alemán, confiado y cruel. Sus socios rieron, disfrutando el pequeño espectáculo. Irene permaneció inmóvil, libreta abierta, rostro completamente neutro. Entendía cada frase, cada burla dirigida a su existencia. No bajó la mirada, tampoco respondió. Eligió el silencio. Anotó el pedido completo sin cometer un solo error. Bruno la observó, esperando confusión que nunca llegó. Algo en su control empezó a fallar y no le gustó. Irene se alejó hacia la cocina. El ruido del salón quedó atrás. El vapor la envolvió. Ollas hirviendo y órdenes gritadas sin pausa. Apoyó la comanda un segundo. Respiró hondo sin quebrarse. No era la primera vez. El desprecio tenía acento conocido. Recordó otros trabajos, otras miradas que juzgaban sin saber. Aprendió a callar para resistir, a observar para entender. Afuera, el alemán seguía sonando. Risas que dolían. Irene tomó la bandeja, manos firmes pese al nudo interno. Sabía que el silencio también construye tensión y que cada palabra escuchada tendría su momento. Los platos llegaron a la mesa, el aroma caliente cortó las risas. Irene los acomodó con precisión, sin derramar una gota. Buen provecho, dijo en español, voz clara y medida. Bruno ni respondió. Siguió hablando en alemán, más alto. Al menos la comida parece decente, comentó burlón. Probó el filete, exageró un gesto de desagrado. Demasiado seco, afirmó, buscando someterla. Irene miró el plato. Estaba en el punto exacto. Puedo cambiarlo si desea, ofreció sin temblar. Bruno sonrió satisfecho. El juego seguía bajo su control. El murmullo del restaurante continuó, copas alzadas y risas ajenas. Bruno volvió al alemán, esta vez más cruel y directo. Gente así nunca sale de aquí, dijo, seguro de su poder. Sus socios asintieron, cómodos en la burla compartida. Irene escuchó todo. La espalda recta, el pecho apretado. Cada palabra golpeaba recuerdos que intentaba enterrar. Pensó en noches estudiando idiomas, sola y cansada. En aprender para no depender, para no ser invisible. Su rostro no delató nada. La calma era su escudo. Pero por dentro, algo empezaba a romperse lentamente. Bruno levantó la mano sin mirarla. Un gesto seco y autoritario. Más agua, ordenó en alemán, como si ella no existiera. Irene asintió despacio. Tomó la botella vacía y se alejó. A su espalda las risas volvieron. Comentarios sobre su torpeza. Regresó con el agua fría, el vidrio húmedo entre los dedos. La dejó frente a él con cuidado, sin ruido, sin error. Bruno la ignoró de nuevo. Siguió hablando de negocios y dinero. Irene esperó un segundo. Ningún gracias, ninguna mirada. Giró sobre sus pasos, el pulso acelerado, la mandíbula tensa. No dolía el gesto, dolía la certeza de ser menospreciada. El restaurante comenzó a vaciarse. Las luces bajaron levemente. La mesa de Bruno seguía ocupando el centro, como un escenario. Pidieron postre, esta vez en francés, solo para variar la burla. Veamos si entiende esto, dijo uno. Divertido. Irene anotó sin pestañear, cada palabra clara en su mente. Chocolate amargo, sin azúcar, café doble, todo exacto. Bruno la observó con atención nueva. Algo lo inquietaba. No había error,
No había duda, no había miedo. Curioso, murmuró en alemán, frunciendo el ceño. Irene se alejó otra vez, sabiendo que el momento se acercaba. El postre llegó puntual. La presentación impecable y precisa. Irene lo sirvió en silencio. Cada gesto medido. Bruno probó el café, levantó una ceja sorprendido. Exactamente como lo pedí, dijo en alemán. Desconfiado. Sus socios se miraron. La burla perdió fuerza. Irene sostuvo la bandeja, firme, sin apuro por irse. Bruno decidió presionar más, cambiar el idioma otra vez. Esta vez habló en italiano, lento y provocador. Comentó sobre su acento inexistente, sobre su supuesta ignorancia. Irene escuchó todo, tranquila, esperando el instante justo. Bruno dejó el cubierto sobre el plato. El sonido cortó el aire, se inclinó hacia adelante. Sonrisa ladeada a voz baja. Habló en alemán otra vez, más venenoso, más personal. Algunos nacen para servir, dijo, seguro de no ser entendido. El silencio alrededor pesó, incluso sus socios se tensaron. Irene respiró hondo, sintió el latido en los oídos. Ese comentario cruzó un límite invisible pero definitivo. Apoyó la bandeja con calma, levantó la mirada por primera vez. Sus ojos ya no evitaban los de Bruno. Había decisión, y el juego, por fin, estaba a punto de cambiar. Irene habló por fin, pero no en español, ni con temblor. Respondió en alemán perfecto, claro, firme y pausado. Algo más que desee agregar, dijo, mirándolo de frente. La mesa quedó en silencio, las sonrisas se borraron. Bruno parpadeó. El color se le fue del rostro. Sus socios se miraron incrédulos, nadie rió esta vez. Irene continuó, explicando el pedido, la crítica y la burla. Cada frase desmontaba su superioridad, sin alzar la voz. El alemán ya no era un arma, ahora era un espejo. Y Bruno entendió que había subestimado a la persona equivocada. El silencio se extendió por el restaurante, pesado e incómodo. Bruno intentó sonreír, pero la seguridad ya no estaba. Balbuceó una respuesta corta, en alemán, sin burla. Irene cambió al francés, aclaró el postre con precisión. Luego al italiano, citó exactamente su comentario ofensivo. Cada idioma caía como una ficha, ordenada y firme. Los socios bajaron la mirada. El espectáculo se había invertido. Irene volvió al español, voz serena, sin revancha. Si necesita algo más, estoy a su disposición, dijo. Y se retiró dejando a Bruno frente a su propia soberbia. Bruno pidió la cuenta en voz baja. Ya no quedaba arrogancia. Se levantó despacio, dudó un segundo antes de hablar. Fui irrespetuoso, dijo en alemán, sin ironía, sin juego. Creí que podía burlarme, y me equivoqué, añadió. Irene lo escuchó en silencio, sin exigir nada. Bruno respiró hondo, la miró con honestidad tardía. ¿Cuántos idiomas hablas?, preguntó ahora con humildad. Hablo 7 idiomas, respondió ella, calma absoluta. Bruno asintió, sacó una tarjeta de su billetera. Necesito personas así en mi empresa, dijo serio. Irene tomó la tarjeta, sin prometer nada. Él se fue distinto, ella siguió trabajando, pero transformada. Nunca subestimes a quien sirve en silencio. El desprecio suele nacer de la ignorancia. El verdadero poder no está en el dinero, sino en el conocimiento. Irene no humilló a nadie, solo mostró quién era. Aprender fue su forma de resistir y de avanzar. A veces el mundo no cambia en un día, pero el destino sí. Y el respeto siempre empieza cuando dejamos de mirar desde arriba.